Ok, shalom, hermanos. Primeramente quiero empezar dando toda gloria y alabanza a Yahweh, a Hashem Yahushai, dando honores a los apóstoles de la Gran Piedra del Molino. Y saludo a ustedes, hermanos deseados. Ahora, sobre el Espíritu, quise entrar en una lección bien breve, básicamente, entrando en el nombre del Señor, el que el mundo ignorantemente llama a Jesús o Cristo. Su nombre verdadero en el hebreo, anciano siendo Yahushai, ¿ok? Y básicamente destruyendo esta mentira que no importa qué llamamos a nuestro Señor, ¿ok? Y destruyendo que su nombre es Jesús o Cristo, y básicamente comprobando que en el llamar en el nombre de Cristo es el adorando a otro Dios, ¿ok? Llamando, adorando o clamando a Cristo, estás adorando a un Dios por el nombre de Serapis, ¿ok? Que vamos a entrar en una historia breve de quién es este Dios Serapis, ¿ok? Su nombre entero es Serapis Cristo, ¿ok? O Serapis Christus, ¿ok? Que básicamente era un Dios inventado por este edomita, ¿ok? Este diablo Ptolomeo, el primero, después de que se murió Alejandro el griego, porque Ptolomeo fue uno de los generales debajo de Alejandro, que fue encargado sobre Egipto, ¿ok? Y lo que quiso hacer Ptolomeo es unificar a Egipto y Grecia, ¿ok? Y la manera en cómo hizo esto fue en el inventar de un nuevo Dios, ¿ok? Y vamos a entrar en este Dios que inventó, ¿ok? Durante este tiempo. Tengo aquí unos artículos en inglés, pero trasladé usando el Google Translate unos detalles importantes de cada artículo, empezando en este. Serapis, Dios composito, ¿ok? Yo tengo aquí una parte de este artículo. Dice, empieza, en pocas palabras, Serapis era un Dios inventado, era un compuesto de varias deidades egipcias y helenísticas, que fue introducido al mundo en el principio del periodo ptolomeo, ¿ok? O griego, ¿ok? En Egipto durante el reino de Ptolomeo el primero. ¿Okay? Entonces vamos a entrar más profundo, pero básicamente este Dios tenía características egipcias y griegas, ¿ok? Porque lo que estaba tratando de hacer es unir a las dos culturas. Ahora que tuvo poder sobre los dos países, egipcio y Grecia. Dice, en Egipto durante el reinado de Ptolomeo, aunque su herencia duró bien en el periodo romano. De este modo se creó un puente entre la religión griega y la religión egipcia en una nueva era en la que sus respectivos dioses fueron comparados cara a cara entre sí, para que tanto los egipcios como los griegos pudieran encontrar la unión en una entidad suprema específica. Y lo que conocí, como ya han anotado, este Dios tuvo una cara griega, ¿okay? O edomita, ¿okay? De un llamado hombre blanco, porque como sabemos, en cuanto a este diablo, se apodera de un lugar, ¿okay? Y toma control de las mitologías de esos lugares, no importa quién eres. Este diablo siempre se va a poner su cara para que lo adoren a él si era el nuevo Dios. ¿Okay? Desde que entró a poder ha hecho esto este gringo, Esaú en la Biblia, Edom. ¿Okay? Entonces, aunque tuvo las características egipcias,
Sin embargo, tuvo la cara de un edomita, que la cara de este edomita específico era Ptolomeo el segundo, hijo de Ptolomeo el primero. Okay. Igualmente como Alejandro el sexto de Roma, porque muchos más años en el futuro, durante el tiempo del Renacimiento, pagó a estos diablos, ¿cómo se llamaban? Michelangelo y Leonardo da Vinci para pintar a su hijo. Okay. Cesare Borgia, ser la imagen del llamado Cristo, okay, o Jesús, para que sea empujado sobre todo el mundo. Igualmente lo mismo pasó muchos años antes, durante los tiempos de los griegos. Okay. Entonces, el templo donde edificaron estas estatuas era en la ciudad de Alejandría o Alexandria, en Egipto. Okay. Que bien breve vamos a entrar en una historia aquí, porque había muchos israelitas en Egipto en estos tiempos. Okay. En la ciudad de Alexandria. Okay. Entrando después de que los babilonios conquistaron a los judíos, el reino sureño, Judá, Benjamín y Leví, que hoy son los llamados morenos, okay, hasta los tiempos de los griegos. Okay. En breve, vamos a sacar esta información. Judíos en Alejandría. Toda esta información que pueden hacer ustedes, judíos en Alejandría. Los papiros de la Fantina nos dan información acerca de la vida de la comunidad judía asentada en la zona de Alejandría tras la toma de Jerusalén en 586 AC por Nabucodonosor II, aunque existen datos de asentamientos en época de amenazas. Desde los reyes elegidos, los judíos de la diáspora establecieron la ciudad, traídos por el museo, protegidos por la tolerancia del mundo pagana en materia de diversidad religiosa, crearon un activo foco intelectual con un centro de estudios hebraicos. Se conoce como lo que en inglés se conoce en la librería de Alexandria, okay, que fue quemada por Alejandro, okay, en la ciudad de Alexandria. Okay. Pero una breve historia: habían judíos en Egipto, en Alexandria, en donde construyeron estos templos. Como vamos a entrar, varios israelitas estuvieron adorando a este Dios, este nuevo Dios. Okay. Otro artículo entrando en esto. Okay. Rutas cristianas en el culto de Serapis en la ciudad de Alexandria. Fue Ptolomeo el primero quien introdujo Serapis. El toro de los Apis era sagrado en Memphis, una ciudad en Egipto. Okay. Que este fue un dios de los egipcios, donde los Apis fallecidos eran conocidos como Osiris Apis, dioses egipcios, o Serapis, de los cuales derivó el nombre de su nueva deidad, Serapis. Ptolomeo construyó un templo para Serapis en Alejandría, donde colocó una estatua para el dios, un hombre con el pelo rizado, la expresión benigna y una barba larga, en el mismo estilo usada más adelante para las representaciones de Cristo en iglesias coptas. Okay. Y esa estatua con el pelo rizado, la expresión benigna y la barba larga fue una representación de su hijo él mismo, Ptolomeo II,
Porque como sabemos, como les explicamos, los diablos siempre les encantan a ponerse a ellos mismos a los dioses. ¿Ok? Acabaron de conquistar a estos países egipcios, ¿ok? Ahora para unir, ¿ok? Por decir las dos religiones y los dos países, lo que decidió hacer es inventar un nuevo Dios con características egipcias, pero con la cara de un gringo, de su propio hijo. ¿Okay? Dice, aparte de su templo en Alejandría, Serapis tenía otro centro en Memphis, donde en la necrópolis de Saqqara, el Serapium se convirtió en uno de los sitios más famosos del país. ¿Okay? Entonces, para comprobar que este nuevo Dios, ¿okay? Tenía la imagen, ¿okay? De lo que hoy en día se conoce ser la imagen de Jesús o Cristo, un gringo que regresa a un Dios inventado por el mismo diablo, por Esaú el mismo, ¿okay? El mismo que, pues la misma raza de gente que más adelante hicieron lo mismo por medio de Cesare Borgia y Alejandro VI de Roma. ¿Okay? Entonces, un poco más, otra parte de este artículo dice, una correspondencia del emperador Adriano se refiere a los adoradores alexandrinos de Serapis, que se autodenominan obispos de Cristo. Entonces los seguidores de este nuevo Dios, ¿okay? Se llamaban obispos de Cristo, seguidores de Serapis Cristo, un Dios inventado, título de otro Dios, llamando a este nombre, porque como vamos a entrar, y como lo vamos a comprobar con escrituras, ¿ok? El nombre del Señor no era Jesús, no era Cristo. Jesús era, ni es una translación de su nombre, sino una transliteration, ¿ok? Cristo siendo un título, ¿ok? Primer dado a este Dios inventado, Serapis Cristo. ¿Okay? El nombre del Señor era Yahawashi. ¿Ok? Dice, Egipto, me has encomendado, mis queridos serbianos, he encontrado que es completamente inconstante, incoherente y continuamente flotando por cada aliento de fama. Los adoradores de Serapis se llaman cristianos. Y los que se decidan al Dios Serapis, yo encuentro, se llaman a sí mismos obispos de Cristo. ¿Ok? Entonces, para ustedes, israelitas, ¿ok? Que dicen y que continúan a clamar a este nombre, Cristo, ¿ok? O Jesucristo, ¿ok? Aunque lo sepan o no, en llamar al Señor Yahawashi, Cristo, están adorando a Serapis, ¿ok? Un Dios inventado, un gringo, un diablo, ¿ok? Que es completamente contrario a las escrituras, ¿ok? Como vamos a entrar, ¿ok? Acabamos de sacar esta historia, ¿ok? De nuevo, este Dios Serapis era un Dios inventado por Ptolomeo I, una combinación de Osiris y Apis, dioses egipcios, con características y mitologías egipcias, ¿ok? Con la imagen de Ptolomeo II, el mundo, para unir a las religiones grecias y egipcios, ¿ok? Para unir a estas comunidades. Como entramos, habían comunidades israelitas
en Egipcio, en Alexandria, en donde edificó Ptolomeo su templo, llamado el Serapio, ¿okay? En donde había muchos israelitas adorando a estos dioses, ¿okay? Se llamaban cristianos, obispos de Cristo, ¿okay? Entonces, para continuar, como conocemos, mejor deja sacar la escritura, es a Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Okay? Entonces, ya aquí que hemos destruido estas mitologías, estas mentiras, ahora de aquí debemos de adorar al Señor en espíritu y en verdad. La verdad siendo que su nombre no es Jesús, sino su nombre no es Cristo, quien llamado a nuestros dioses es a adorar a otros dioses. ¿Okay? Porque como conocemos, ¿okay? En nuestros tiempos, los apóstoles, ¿okay? Empezando con Pablo, convirtiendo a israelitas, ¿okay? de las costumbres griegas y regresándolos a su herencia de ser israelitas, siguiendo las leyes, las costumbres, dejando de adorar a otros dioses y de guardar las costumbres griegas, como por ejemplo comer cerdo, ¿okay? Y ciertas cosas así. ¿Okay? Una de las cosas primarias era enseñándoles de Yahushua, empezando con que es su nombre, porque era bien importante conocer su nombre verdadero, ¿okay? Bien y plano, ¿okay? Y lo vamos a comprobar, ¿okay? Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Okay? Estas son cosas que los apóstoles, empezando con Pablo y Pedro, ¿okay? Apóstoles a los gentiles, les estaban enseñando a nuestra gente, viviendo en estas diferentes tierras. ¿Okay? Grecia, en Efesio, en Corinto, los corintianos, ¿okay? En Galata, en Pontus, en Capadocia, ciertas regiones en donde estaba nuestra gente, israelitas, ¿okay? Perdidos en las maneras de los griegos, ¿okay? Una de las cosas que Pablo les estaba enseñando a estos israelitas, ya de regresándoles su identidad, es que no hay ninguna salvación, que no hay salvación en ningún otro, sino solo en un nombre dado debajo del cielo. Ese nombre siendo Yahushua. ¿Ok? Bien breve. Porque a un tiempo antes de ser dados nuestra identidad de quién éramos y aguardando costumbres del mundo, ¿ok? En esos tiempos éramos gentiles en el espíritu, en la mente, ¿ok? Pero ya en regresar a nuestra identidad, ¿no? Como dijo Pablo. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, quedáis llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en carne. Entonces Pablo nos está diciendo, acuérdense, a un tiempo ustedes eran gentiles, eran como estas otras naciones, ¿okay? Llamadas en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el ungido, sin Yahushua. ¿Ok? Porque pues, debemos de acordar que estas escrituras fueron escritas en el hebreo y en el griego. ¿Ok? Pero entonces esto solo era un título por el ungido. Este ungido siendo Yahushua, y lo vamos a comprobar. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas sin esperanzas en Dios mundo. ¿Okay? Por ahora en Yahushua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yahushua. ¿Okay?
Entonces, vamos a entrar en más escrituras comprobando que en esos tiempos los adoradores verdaderos, que estaban adorando a Dios en el nombre de su Hijo Yahushua, no lo estaban haciendo en ningún otro nombre, como hoy en día. Ustedes israelitas, especialmente los de Israel unido en Cristo, estaban llamando y adorando a Yahushua, como enseñados por los apóstoles, empezando con Pablo. Porque regresando a la ley, que como conocemos, los apóstoles enseñaban la ley. Éxodo 23:13. Todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no inventaréis, ni se oirá de vuestra boca. Entonces, conociendo nuestras cosas, ¿cómo es posible que los apóstoles, enseñando a nuestra gente recién nacida a la herencia de Israel, les estuvieron dando dioses o nombres de otros dioses, como Cristo, como Cristo, como acabamos de leer, ¿no? Los seguidores de Serapis se estuvieron llamando obispos de Cristo y cristianos. Entonces es imposible que los apóstoles les estuvieran dando esos nombres a nuestra gente. Especialmente durante el tiempo que estaba vivo el Señor, la fama de su nombre fue proclamada sobre toda la tierra, su nombre siendo Yahushua. Juan 5:10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado. Un momento, hermanos. Encontré el versículo. Es el 1 Juan 5:10. Dice, el que cree en el Hijo del Señor tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y que es parte de ese testimonio, es el nombre de su Hijo, Yahushua, que se encuentra en las Escrituras, y lo vamos a sacar. Entonces, no creer esto y en continuando a clamar a Cristo y a Jesús, estás haciendo a Dios un mentiroso, que sabemos que no es el mentiroso, sino ustedes que continúan a clamar en estas cosas, porque no han creído a los récords, el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Pablo él mismo, oyó este nombre, ¿verdad? Este es a Pablo dando su testimonio, ¿no? De cuando fue tumbado del caballo por el Señor, por Yahushua. Dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba.
y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persiguís? Persiguéis. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? ¿Ok? Saulo respondiéndole al Señor, después de que el Señor le habló en hebreo, y el Señor le dijo en hebreo: yo soy Yahawashi, a quien tú persigues. ¿Ok? Acuérdense, estas cosas fueron dichas en la lengua hebrea. Entonces, ¿cómo es posible, conociendo esto, que el Señor no nos iba a dar ese nombre? Cuando acabamos de leer que no solo hay un nombre en que llamar para ser salvos, ¿no? Ese nombre es Yahawashi. Sobre el Espíritu Yahawashi Mashiach, vamos a entrar. Estamos. En el griego, okay. Iusus, que es una transliteration de origen, okay. Que, como les expliqué, el nombre Jesús o Jesus ni es una translación, es una transliteration, okay. Una translación directa del nombre en inglés sería Joshua, okay. Pero el nombre en hebreo del Señor, siendo Yahawashi, okay. Entonces, como vemos aquí, dice Yahawashi, okay, que es un poco más cercano al nombre, okay. Pero cuando vamos aquí más profundo, vemos que aquí mismo tienen el nombre. Entonces les estamos dando la ruta de estas palabras, okay. Jesus o Jesús viniendo de Iusus, viniendo de Yahawashi, viniendo de qué? Yahawashi. Aquí mismo te lo ponen, ¿no? Las rutas de todas estas palabras, de toda esta confusión, ¿ok? Es este nombre, el nombre del Hijo de nuestro Señor, ¿no? Yahawashi. Bien y plano, que este es el nombre que le fue dado a Pablo, ¿ok? O a Saulo en este tiempo, cuando le preguntó: ¿quién eres, Señor? El mismo nombre que acabamos de leer es el nombre a quien clamamos para recibir la salvación, ¿ok? Destruyendo esta mitología que les están dando en las iglesias, ¿ok? Y basura que les están dando estos otros campos, especialmente los de morado, man, y de unidos en Cristo, ¿ok? Entonces parte de esta herencia, parte de regresar a nuestra identidad, es regresando al hebreo antiguo, ¿ok? Que si tienes esta fe, el Señor los ha dado, ¿ok? Sus nombres, ¿ok? En esa lengua, ¿no? Para recibir la salvación, para clamar al Padre en el nombre de su Hijo. El Padre siendo Yahweh y el Hijo siendo Yahawashi. ¿Ok? Entonces, para cerrarlo, para comprobar esto del idioma, 16. Dice: porque yo derramaré agua sobre el secadal y ríos sobre la tierra árida, hablando de la sabiduría. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos.
y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Yahweh, y el otro se llamará del nombre de Jacob. ¿En qué idioma? La idioma hebraica. Porque ¿qué es lo que nos llamamos hoy en día? Israel. Diciendo, somos de Yahweh, príncipes del poder. Yasharal significa, él es príncipe de Dios, príncipe del poder. Parte de recibir la sabiduría y regresando a nuestra herencia es regresar a nuestro idioma para clamar en los nombres, y recibir la salvación por solo los elegidos. El otro se llamará del nombre de Jacob, Yahweh, Israel, Yahshua, y otro escribirá con su mano a Yahweh y se apellidará con el nombre de Israel, con el idioma, comprobándolo, ¿no? Y destruyendo esta mitología, como acabamos de entrar, ¿no? En la historia. Su nombre no es Cristo, esto es otro Dios. Su nombre no es Jesús, esas son, ni son translaciones, son transliterations. Sobre el Espíritu de Yahweh Shemosha, si no lo reciben con esto, man, son predestinados a la destrucción, man, para continuando a clamar a otros dioses, man, que solo en eso esos justos se han puesto a la muerte. Pues con eso, hermanos, espero que fueran edificados sobre el Espíritu. Hasta la próxima, les digo shalom.